Este Siloé Ciro Fundación Nueva Luz, llegando a la biblioteca y Centro de Comunitario San Francisco de Asís de la Universidad San Buenaventura. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas. Davidcito, entre usted, mi amor. ¿Sí? ¿Por dónde entro? ¿Qué hay? ¿Y dónde es el salón? Johncito, ustedes nos pueden prestar 2 minuticos la biblioteca para explicarles a estos chicos que funciona aquí, presentarles y... En esa bibliotequita allí, por favor. Muy amables, muy amables. Sigan, compañeros sufridos. ¿Cómo estás? Yo no me quiero ir de aquí de este airecito que Ay, está delicioso, sí. ¿Pero usted dónde estaba ahorita? Buenas. No, estaba en el hospital. ¿Pero usted vino aquí ahorita? Ahorita no, Sí. pero venía a dejar a una de las compañeritas. Bueno, la doctora Sinisterra es una pediatra, ¿cierto? Ah, no. Médica internista, pero especializada en niños. En niños como yo. Ella es el gurú para salvar niños que tienen problemas de nutrición y todo ese cuento. Ella ya le va a contar toda esa historia y nosotros le hemos marcado un programa muy hermoso que a veces tiene muchos problemas, sobre todo para sostenerlo en términos económicos, pero le hemos llamado al programa de ella fusionado a un sueño de nosotros, que es el siloeño del siglo XXII. Posiblemente dentro de unos 30, 25 años tenemos unos de 300 niños, aspiramos que al menos 50 se involucren en el Siloé, porque la mayoría de los jóvenes que salen como profesionales, que no les conté esa historia cuando veníamos bajando, salen un promedio de 465 estudiantes de último grado de bachillerato acá en Siloé, en la Comuna 20, de esos solamente el 25 a 30 van a estudios superiores. Y los que terminan la carrera, que es menos de la mitad, se van del territorio antes de que consigan su cartón de profesional o después de que lo consiguen. Entonces, quiere decir que tenemos una desesperanza total en el territorio. No hay un relevo de profesionales que puedan soñarse la comuna. Y con la doctora Sinisterra hemos planteado eso desde el vientre. Ella les contará, a mí me deja llorar, yo mejor me escondo por acá, por lo hermoso que es el programa. Creo que es el mejor programa que hay acá, sino que no se le ha sacado la potencialidad. Es una cosa muy chévere. Ahí la dejamos pues la doctora Sinisterra. Chicos, bienvenidos como coleguitas, bienvenidos como compañeros de vida y de angustia por construir un país. Yo tengo una fundación que no la hice yo, la hizo mi papá. Mi papá es la persona que hizo la ONU y el Cristalino. Recién fundada la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Ellos siguen, es decir, en ese momento ellos pensaron, bueno, hay una problemática en la ciudad años 60 en los que la mortalidad por gastroenteritis era arrasadora, pero arrasadora, y el niño moría como moscas. Cuando plantearon desde el sistema de salud, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como ente académico frente a esa problemática de salud? Entonces plantearon dar cobertura a la población infantil en tres líneas de acción que eran salud, nutrición y bienestar psicosocial y educación. Cuando empezaron a hacer esto, pues después de casi 5 años de lectura, de qué población era la que más frecuentemente se identificaba, qué niños se recuperaban y volvían a recaer, de que pasaron por la hechura del suelo casero, por la definición del perfil del niño nutrido, porque encontraron una identidad para todos los niños que hacían gastroenteritis que había una fonda de nutrición, o crónica ralentizada, o aguda, o crónica sin ralentización, pero que todos los niñitos que caían en gastroenteritis eran niños que de alguna u otra manera en el reciente o en largo plazo habían vivido de nutrición. Entonces arrancaron cumpliendo la salud y en salud lo que hicieron fue dentro de salud física montaron lo que son los puestos de salud que ustedes lo ven en zonas periféricas, porque en ese momento el sitio donde más tenían niñitos con gastroenteritis era donde hoy está el Bisachi Garcés, que fue el primer sitio donde vive la primera población de desplazados habitando la ciudad de Cali e iniciando el proceso de la formación de estos cinturones de pobreza. Y realmente eran
gente que venía del campo sin educación, sin trabajo, llena de muchachitos, los señores tratando de buscar alguna forma de laborar, y realmente era una situación de cambuches, como vemos hoy las invasiones, y había que plantear y ofrecer alguna cosa digna. Los puestos de salud se crearon con el fin de que hubiera un sitio periférico donde se pudiera dar no solo la parte de educación frente a salud, sino que pudieran asistir tempranamente como una cosa de tipo preventivo, cómo hidratar a los niños antes de que llegaran al hospital llevados del diablo. Entonces ya en una deshidratación severa, casi comatoso, desequilibrio electrolítico. Bueno, en ese momento, como producto que se creó, fue estupendo porque definieron el perfil del desnutrido en un trabajo cooperativo que lo hicieron con Panamá, con México, con Perú, con Chile y con Argentina. Y todos se pusieron de acuerdo en clasificar, y se clasificó la desnutrición en estadio 1, estadio 2, estadio 3, o leve, moderada y severa. Pues a unos le llaman de una manera y otros de otra. También se encontró que todo niño desnutrido tenía en el fondo, yo diría, de su alma, deshidratación, y fue cuando se hizo aquí en Cali por primera vez. Hoy se vende como Pedialite, como Hidraplus, como no, pero en esa época fue el suero casero, que eran unas pastillitas, y hoy se entregan en las cosas públicas, en las sedes públicas, como sales hidratantes. Era para dar una hidratación inicial a los niños en los casos de diarrea, para que pudieran no desequilibrarse, y ya si la cosa no se controlaba y no había tolerancia de la vía oral, pasar para el hospital. Entonces en salud se hizo eso, dentro de salud física, y se hizo salud ambiental, porque obviamente en estos sitios no había ni agua, ni luz, ni alcantarillado. Entonces ya empezaron a meterse la cosa multisectorial y multidisciplinaria. Entonces arrancó Hacienda a hacer agua, luz y alcantarillado, y salud a hacer lo propio de salud. Vencida ya la cosa de salud, pasaron a la de nutrición. Aquí necesitamos algo bueno, bonito y barato que estuviera al alcance de la gente, porque no había con qué. Pero había que darles comida mientras tanto de alguna manera, porque no, la incidencia cada vez iba a ser mayor. Entonces, en ese momento éramos en el Valle del Cauca los primeros productores de soya. Ustedes saben que las proteínas se mide su calidad en el valor biológico, y el valor biológico está dado por la presencia dentro de esa proteína de aminoácidos, las proteínas en cadenas de aminoácidos, y los aminoácidos esenciales son 9 aminoácidos que quien los tenga cumple el criterio de ser una proteína de alto valor biológico, y para eso no tenemos no carne, huevo y leche, que era justo la única en donde estaba la esencia de la gente. ¿Qué hizo mi viejo? Mi papá se llamó Leonardo Sinisterra, ya murió, Leonardo Sinisterra Barberena. Leonardo, mi papá, dijo, bueno, nosotros tenemos soya, tenemos Huila y Tolima que tienen arroz. 5 de esos 9 aminoácidos los tenía la soya, y 4 de los 9 los tenía arroz. Y juntó soya y arroz, que es lo que hoy conocemos como bienestarina, que mi papá, como profesor de la Universidad del Valle, se suponía que no podía entregar la fórmula, porque puede que la haga él, pero no es sino de la universidad. Pero en un momento dado, esto fue la década del 60, del 60 al 70, en un momento dado, él dijo, bueno, si vamos, ¿por qué no nos unimos todos los que vamos a trabajar por la niñez en una sola sede, es decir, bajo un solo techo? Y fue cuando se fundó en 1968 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mi papá fue el primer director de Bienestar Familiar, como por hacer la pantallita 3 meses y luego se devolvió para acá. Pero para montarla, es decir, para echarla a rodar. Pero dijo, bueno, la colombianina, yo no creo que esto tenga que ser negocio para la Universidad del Valle ni para nadie, porque me parece que el sector salud se lo debe a este país hace muchos años, ¿ya? Porque si no, esto no se hubiera dado. Es decir, esta migración del campo y esta formación de cinturones de pobreza no se hubiera dado. Entonces, ahí hubo una pelea, mi papá terminó sacándola a la universidad, después lo volvieron a llamar, pero igual dijo, si bienestar familiar va a estar encargado de la población materno-infantil más grande del país, es de bienestar, hoy, mañana o pasado, pero se las entrega. Finalmente se las entregó, por eso se llama Bienestarina, porque hubo que cambiar el nombre y ponerle 4 maricaditas más, ácido fólico, alguna cosita más para que no quedara igual, ni plagio. Pero realmente ya vencida salud y vencida nutrición con la pelea con mi papá de la universidad, ya la tercera variable, que era educación, quedó colgada y nadie lo quiso cumplir.
Se trajo un par de gringos, porque era más que una mula, un par de gringos psicólogos que querían hacer el doctorado en un trabajo de campo. Y dijo, les tengo la clientela. Y lo que hoy es Villa del Sur, que en esa época fue Periquillo, que era el Agua Blanca de Otrora, que era después del Caño, por favor, gracias, montaron un proyecto longitudinal de 3 estudios longitudinales, porque él sentía que a pesar de que lo único que decía la ley era educación gratuita y obligatoria a partir de los 6, él decía, el niño tiene que ir mucho antes de los 6. Hay que arrancar antes a meterle estos culimbos. Y digo, bueno, pero la única manera aquí es tumbar la ley, que hasta ahora no han podido, pero porque sigue apareciendo en la Constitución de educación gratuita obligatoria a partir de los 6, que es la mentira de las mentiras. Bueno, hoy se está cumpliendo un poquito más, pero nunca ha sido verdad. El hecho es que montó un primer estudio con niños cogió 360 muchachos de esa zona, de vivienda de Camucho. Se fue de casa en casa y dijo, ¿quiénes tienen 3? ¿Quiénes tienen 3? Era un muchacherío miedoso. Y de esos cogió 360 niños todos de 3 años. El primer año entró niños de 3 años, 60. Al año siguiente de ese mismo grupo de 360, ya otros 60 de 4 años. Al año siguiente otros 60 de 5 años y al año siguiente de 60 ya de 6 años. Todos hasta los 7 años, con esas 3 variables: salud, nutrición y educación. A la familia entera había que darle salud y nutrición, y educación solamente, las 3 variables con educación solo al niñito que estaba allí. La respuesta fue contundente. Este estudio se publicó en Science, lo pueden leer, en el año 1978. Fue premiado en... ya te digo el nombre porque es... Poverty... espera, ya te ¿Ahora sí digo, qué? no, está publicado en inglés porque hubo que publicarlo en inglés. Yo les doy una copia del estudio y están las gráficas donde tenían unos niños control que eran los hijos de los profesores, uno de los hijos de Rodrigo Guerrero, de Juan Fernando, el hijo de Alcure, mi hermano, entre los hijos de ellos que eran de la misma edad, contra los cuales arrancaron comparándose desde que inició el proyecto a los 3 años. ¿Y qué pasaba con la evolución cognitiva, con la que arrancaron casi con un 70% de distancia en resultados de IQ? Entonces, ¿qué pasó? Los niñitos que arrancaban a los 3 los alcanzaron al año, es decir, a los 4 años estaban iguales, pero en el tiempo se fueron abriendo. Los que arrancaron a los 4 nunca alcanzaron a los del grupo 5, que les decíamos 5 porque ustedes están hoy muchachos y el 5 de ustedes 10, pero en la época de nosotros el 10 de ustedes hoy era 5. Entonces les decíamos los del grupo 5 porque eran niñitos nutriditos, pero los hijos de los profesores. Entonces, los que arrancaron a los 4 años alcanzaron menos, los que arrancaron a los 5 menos, los que arrancaron a los 6, el progreso fue mínimo. Esto evaluados a los 7, todos. Entonces, en ese momento le dije yo, papá, ahí llegué yo a Estados Unidos después de haber hecho medicina interna aquí, después hice nefra allá, en Georgetown, volví y pues no, pues había que entrar a trabajar con el papá. Resulta que yo entré a nefro y como nefróloga en el Seguro Social me tocó manejar las peores complicaciones que terminan en enfermedad renal, que son las obstétricas. Y por ahí Dios me fue llevando hacia las embarazadas y hacia los bebés. Entonces, ¿qué pasó? Montamos un segundo estudio porque dijimos, bueno, ¿será que 3 años es la edad mágica? ¿Qué pasa antes de los 3? Se desató el boom más miedoso, que fue cuando empezaron a formarse las guarderías, que eran con niños de 3 años, de 3 a 6. Y en todos los garajes había guarderías, pero realmente con el nombre se lo pusieron muy bien hecho, guarderías, eran guardaderos de muchachos, garajes de muchachitos, porque no había el concepto de compartir con ellos, de darles estímulos, de regalarles afecto, es decir, cuidarlos sí, pero el cuidado con la distancia efectiva que el niño no merece. ¿Ya? Entonces, en ese segundo estudio hubo una cosa nueva. Arrancamos en el segundo estudio con niños de 3, 2, 1 y recién nacidos, todos hasta los 4. Y resulta que los que arrancaron de ceros, se almorzaron a los que arrancaron a los 3. Y no solamente en cociente intelectual, sino por primera vez
También en cambios antropométricos de peso y de talla. Ya, en peso y talla hubo un cambio radical en los niños en el segundo estudio. Entonces, ¿qué apareció en ese segundo estudio? Se reafirmó que entre más temprano el inicio de la aplicación de las 3 variables daba mejores resultados y como segunda opción que el desarrollo antropométrico se alcanzaba si se empezaba tempranamente. Y por primera vez aparece la madre como la luz de la familia. Es decir, el niño que tiene una mamá a quien le duele era un niño que tenía una evolución, morbilidad, mortalidad, crecimiento, talla, perímetro, peso, semanas de nacimiento. Entonces, en ese momento, obviamente el resultado, volvimos a evaluar qué había pasado con los del primer estudio. Todos, absolutamente todos, habían vuelto a caer en cociente intelectual. Peso y talla no se modificó en el primer estudio. En el segundo la talla del peso se estancaron un poco, pero la diferencia fue que definitivamente los que arrancaron recién nacidos, independiente de que la madre fuera analfabeta o no, el niño tenía no solo peso y talla, sino un cociente intelectual definitivamente superior. Con solo abrazarlo, porque había mamás analfabetas que no tenían nada distinto al lenguaje verbal que enseñar, sino la expresión afectiva y la lectura y el lenguaje establecido en base al afecto, ¿ya? Que de pronto cuando uno tiene menos cosas, da más de otro tipo de cosas como son las expresiones afectivas. Que esa es una de las cosas que yo creo que tiene Siloé. Tenemos menos cosas, pero hay una gente, es decir, la gente que es capaz de empezar a valorar lo que tiene adentro y el potencial lo tenemos todos. Ustedes, nosotros, ellos, todos. Entonces, el último estudio fue, dijimos, miércoles, si es que uno no nace al nacer, menos 9. Y en el 78 arrancamos el último estudio que fue de menos 9 hasta los 3 años. Y estando en la mitad del estudio se publica por primera vez, y apunten este personaje porque vale la pena que lo tengan en cuenta. John Dobin fue un anatomista inglés que terminó sacado de la ciencia porque fue el primero que a raíz de la legalización de la ley del aborto, ya, pudo definir fijando el cerebro en vivo. Citaba a la mamá que quería abortar a la semana, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, hasta la semana 20, ¿ya? Que se suponía que era aborto, y fijaba el cerebro en vivo. ¿Cuál fue el resultado? El 65 más o menos % del cerebro que vamos a tener para toda la vida. Oigan esto muy bien. Lo hacemos durante la gestación. El cerebro del niño crece hasta los 3 años de vida. La modificación, es decir, el número de células, se hacen hasta la semana 10 de gestación. En la semana 18 hay un periodo que se llama periodo de explosión del crecimiento cerebral, en el que ya uno la barriga no la puede esconder. Uno hasta el 4º mes usa con la cremallera abierta, pero a partir del 5º mes, que es semana entre la 18 y la 20, arranca un crecimiento cerebral, y ustedes lo ven en los fetos. La cabeza es gigante y el cuerpo crece casi en el último trimestre. Entonces, es un periodo en el que hoy, como dice David, la gestación no le hemos dado la trascendencia ni la responsabilidad que merece. Dentro del pool de profesionales que estamos regalando dentro de la gama de salud, todas, porque nos toca a todos. Salud y educación han sido los dueños de la vida desde que la mamá está embarazada hasta que el muchacho entra al sistema escolar. Entonces, desde entonces que descubrimos esto, ya la fundación, nosotros acabamos en el momento del 78 al 82, y desde ese momento, desde el 82, estamos trabajando con la madre desde gestación. Y la respuesta ha sido única. Empezamos allá en ese oriente que hoy ya es Villa del Sur. Aquí tenemos la sede porque ahí arrancamos en el año 70 y todavía nos prestan el espacio. Yo no tengo de propiedad nada porque no tenemos nada distinto a las ganas. Y aquí que nos prestan esta sede, este es el Centro de Desarrollo Comunitario de la Universidad San Buenaventura,
y hemos luchado mucho porque la universidad le dé la trascendencia a este espacio que merece tener y lo aproveche como un centro del saber. Y aquí nos metemos como garrapatas desde el 2008 y no nos hemos podido sacar de aquí, pero hemos luchado mucho por hacer el proceso de arrancar desde la estación ya con estas madres, haciendo un acompañamiento más desde el punto de vista psicoafectivo, porque como ustedes ven, por ley desde el 2000, gracias a Dios y a raíz del boom de embarazo en adolescentes, los sistemas de salud del mundo entero pusieron de manera obligatoria la cobertura en salud para la madre gestante y para el niño hasta los 2 años. Entonces la cobertura en salud está, pero una madre que viene con una historia como las que le toca venir a estas criaturas, hijitas mías, donde el desamor, el abandono, el maltrato, la violación, la violencia, el estrés, el desplazamiento, el desarraigo cultural. Es decir, lo que ustedes se sueñen y lo que uno no se sueña, se lo digo yo que estudié en la universidad pública y conozco de violencia, pero uno no se sueña como todavía no deben ser, porque a lo que han estado dispuestas es como para uno no volver a levantar cabezas más. Y no se imaginan qué madres, qué mujeres, qué berracas, qué luchadoras, qué gente tan buena. Ha sido muy difícil hacer tejido social porque, como ustedes conocen, hay pandillas y no nos dejan trabajar a las más. Ellos saben que aquí están los hijos de todos. Entonces aquí nunca hay que ir, nunca hay que ir. Aquí estamos cuidados por todas, absolutamente por todas. Entonces, aquí no hay peligro, y ellos saben que son mujeres. Aquí no hay nadie, esto es un pero ya cuando uno les dice, bueno, te doy el plante, por ejemplo, me traje la señora por darle un burro, la señora que me hace la cera del bigote, la chicha, aquí, no, y las piernas, y me les enseñó a hacer la cera, y les dije, bueno, les doy el hornillo, les doy el tapete, arranquen, todas se arrancaron. Cuando empezaron el negocito, dije, denme un saloncito porque ya empiezan a tener un ingresito, ¿ya? Porque lo primero es como su liberación afectiva de sentirse capaces de levantarse muchachos solas, pero necesitan algo, pues, ya, la mayoría sin estudiar. Entonces, ha sido muy difícil porque les queda muy difícil trabajar juntas, ya, porque los compañeros no permiten, ya. O no lo dejan, o se exponen, es difícil. Pero es gente de un valor que me encantaría algún día poder compartir con ustedes cuando quieran venir. Aquí funciona mi fundación, es de ustedes porque esto no es mío, esto es de todos los que creemos en el valor de invertir en la primera infancia, incluido aquí este personaje que nunca viene a verme, que quede grabado, y que realmente hay esperanzas, pero pienso que a nosotros que la vida nos dio mayor oportunidad, hemos vivido muy lejos, y cuando les digo muy lejos, se los digo de corazón, porque mi hija tampoco pudo estudiar en la Universidad del Valle, estudió en la universidad privada, hoy está haciendo oftalmología en la Javeriana justamente, y me llama paniqueada, mamá, ¿dónde estás? Sí, lo es. Mamá, llegaron 3 de fusil. Mamita, le pueden llegar 20. ¿Pero qué tiene el fusil? Yo he bajado de aquí a las 10 de la noche con mi tarjeta, mi computador, coja con mi bastón. Muchas veces salgo y hasta el carro está lavado. Es decir, la gente sabe cuando créanme, y crean en eso, muchachos, como norma de vida. Lo que ustedes inviertan en afecto en un paciente lo van a recoger. Lo van a recoger. Bien. Médico, él hizo cardiología, yo hice la repetición del proceso. Él era médico de aquí, de la Nacional. Hizo cardiología, se ganó una beca para irse para Harvard. Hizo cardiología en Harvard y ustedes saben que como cardiología, como riesgo cardiovascular, la parte de la alimentación y de las grasas es una cosa fundamental, ¿ya? Pero cuando llegó aquí a Cali, mi mamá me montó consultorio y entonces dijo, no, mamita, aquí no hay ni que era comida con que haber el infarto y el que la comió que la pague, mamá. Pero aquí lo que hay es lo contrario, se devolvió, profundizó en nutrición y se devolvió. Y desde entonces trabajó en investigación
Pues en esto, montó la fundación, ya sin ánimo de lucro, desde el año 72 ya tenemos personalidad jurídica. Bueno, y hasta hoy tenemos el proceso de gestación, lo tenemos como fase 1, fase 2, fase 1 en gestación, fase 2 los niños de 0 a 3, pero tenemos la continuidad de la madre que arrancó de gestación y que alcanzamos a moldear en gestación y acompañar. Y todo el proceso de gestación es muy llevado a 3 líneas de acción que son válidas en toda relación afectiva para que toda relación afectiva crezca persona. El reconocimiento personal, el fortalecimiento del vínculo y la apropiación del conocimiento. A su nivel. Porque es que uno cree que apropiación del conocimiento es solo academia. No, apropiación del conocimiento es saber cuándo mi hijo tiene ojos tristes. Nadie entiende, pero la mamá sí. Que esos ojos tristes, está enfermito, esa lectura, eso es apropiación del conocimiento. Yo no tengo termómetro, pero le beso la frente, el niño está caliente, debe tener fiebre. Eso es apropiación del conocimiento. Porque está pegado, tiene sed, está seco, ha sudado mucho, tiene frío, tiene... Esa lectura del conocimiento del bienestar psicosocial de los niños son unos genios. Porque es que yo tengo tensiómetro, tengo termómetro, tengo un mundo de cosas que no me han permitido hacer la lectura como la aprendió ella a hacer. Y créanme que yo creo que ha sido más lo que he aprendido yo que lo que he enseñado. ¿Ya? Y acompañarlas y ayudarlas a reconocerse como personas de valor, porque es que biológicamente la mujer tiene con qué levantar sus pelados efectivamente hablando. Lo que pasa es que es tanto el peso del entorno que les queda difícil pelechar. Pero acompañándolas y fortaleciéndolas son una belleza. Tienen que venir a conocer a mis muchachos porque de verdad me siento... Ya llevamos cerca de 2000 y pico de madres que han pasado por la fundación. Tenemos los 5 primeros puestos de la Escuela del Saber, de los chiquitos egresados de la fundación. Los chiquitos de aquí de Siloé son los primeros estudiantes en las escuelas y en los colegios de acá. Y las mamás vienen las notas, sacando pecho y nos traen de regalo la notica fotocopiada, los pulcanados divinos. Mis muchachitos, el año pasado con la Universidad ICESIO, 2 muchachos que de trabajo de grado en Economía y Administración, Economía Social, hicieron el seguimiento y la evaluación de los chiquitos egresados de la fundación, los que pudimos recoger porque se nos han perdido muchos niños. Esta población es muy volátil. Siloé es la menos volátil, gracias a Dios. La mayoría de los chiquitos que recogimos fueron los de aquí de Siloé, para hacer una evaluación de todo índole, antropométrica y cognitiva de los niños egresados de la fundación, y los resultados son espectaculares. Yo creo que estos chiquitos deben publicar eso dentro de muy poco. Están como en ese proceso de aprobación y bueno, los invito a que hagan parte de esto, de verdad. Siloé es un tesoro escondido, un tesoro escondido. Propongan, yo les recibo aquí al que quiera. Me ha costado mucho trabajo incluso la misma lectura con el sector de educación y psicología. Algo muchachito que quiera venir a aprender, yo lo recibo. Yo también soy estudiante. También soy estudiante y aprendo todos los días. Es decir, hagamos un esquemito de seguimiento, por ejemplo, de chiquitos. Yo hoy les estoy haciendo a los niños del jardín, nosotros hacemos un seguimiento de estos chiquitos, el seguimiento termométrico con el WHO, que es el software de la Organización Mundial de la Salud, que tiene validez en todas partes del mundo y en cualquier raza o población. ¿Ya? Y usualmente tiene unas medias conocidas en peso, en talla, en perímetro, y tenemos como bajo ese software hacer una clasificación por grupos de edades. ¿Ya? Hay una clasificación individual y una colectiva, que es la encuesta nutricional. Me gustaría mucho, me ofrezco, si quieren ir a la Javeriana, mostrar los resultados, qué les interesa, qué les gusta, qué quieren, a dónde quieren pertenecer. Hago mucho énfasis en gestación, porque el día que uno conoce la fragilidad emocional de una embarazada, sabe la ayuda y la compañía que necesita. Y entre más tiempo ha estado la mamá en gestación, mejor mamá es. Por eso no recibo con niños ya nacidos. Recibo a la madre desde gestación. Vengo de una reunión
de medio pegarme mi aruñadita con Dianita, ¿Sí? porque sí, Diana fue profesora de ellos. bueno, ¿Sí, otro grupo? bueno, porque les quiero sistematizar la información del centro de y no, qué cambio. Se las quiero meter en el WHO, les digo, hacen un control prenatal espectacular. Propuse 300 familias, resulta que tienen casi 700 madres en control prenatal de enero a agosto, ¿no? Y resulta que vas a ver de enero a agosto. Y vas a ver cuánto, cuando yo digo familia de mamá y la continuidad del hijo, que es el concepto que nadie quiere tener dentro de un solo ser. El peladito para allá, la mamá para acá. No, eso es uno solo. Y los primeros que mandamos ese mensaje subliminal a la mamá somos nosotros. Entonces, que el peladito es una cosa y la mamá es otra. Mire, ojalá siguiera siendo uno toda la vida. Por lo que más peleamos es porque esa madre se siente tan orgullosa de ser lo que es, para que nunca deje de ser el referente en valores y en emociones frente a su hijo. Villa del Sur y el Oriente son comunas que tienen un dolor guardado de que Cali dejó de ser la ciudad abierta y los encerraron por la violencia. Si lo de nació en la violencia, vive en la violencia, goza con la violencia, goza en la violencia y disfruta y sabe amar a pesar de la violencia. Entonces, lo primero que yo encontré, ustedes saben que uno de todo órgano debe ser evaluación anatómica y funcional. Uno puede tener oreja y no oír. La anatomía es un paseo y la función es otra. Y empecé a notar que las estadísticas de Villa del Sur eran mejores que las de Siloé, sobre todo en perímetro encefálico. Y dije, bueno, ¿cuál es la diferencia poblacional? Aquí la población es más pobre, la población era más joven, al ser más pobre hay menos chance de proteínas. La población era más joven y la población joven no come verdura, que es la otra fuente de hierro. Yo tengo el caso en mi casa de una hermana con deficiencia de hierro que claramente sé por historia con mi papá que tiene menos capacidad cognitiva que todos los demás hermanos. Y lo primero que pensé fue hierro. Y dije, claro, si lo es más joven no come verdura, si lo es más pobre no come carne. Y arranqué con hierro. Y empecé a darle hierro desde no, primero con los niños. E inmediatamente me empataron a Villa del Sur y la sobrepasaron, tanto que terminé dando hierro también en Villa del Sur. Y después dije, bueno, ¿qué pasa en gestación? Si es que el cerebro del peladito no deforma aquí, ya sabemos que en gestación hay más del 50 que deforma en gestación. Y arranqué a supervisar las ecografías obstétricas y el perímetro cefálico. Y vi que las mamás que no tomaban hierro, los percentiles del perímetro cefálico eran del 5, 10%. En todas las semanas los percentiles en la ecografía obstétrica casi siempre los dan por encima de la semana 15, ¿ya? Pero las madres que no tomaban hierro eran percentiles más bajitos. Les regalaba el hierro y les decía, te doy en 15 días la ecografía en el mismo sitio, con el mismo médico, la pago yo. Y hacían ascensos de 5 a 80% del hierro tiene. El 10. Y arranqué con el hierro de la gestación. No tengo cómo evaluar niveles de hierro en sangre porque no tengo con qué mandar ni con un hemograma, ¿ya? Pero tengo como a través de lo que hay en el control prenatal pillarme a través de la hemoglobina que de la piden apenas entra, que hoy ya las niñitas entran en el primer trimestre. Antes las mamás llegaban al 5º mes, hoy ya entran muy temprano, ¿ya? Gracias a Dios porque eso ha permitido cuidarlo. No lo suficientemente temprano para prevenir enfermedades con el ácido fólico de malformaciones congénitas del tubo neural, pero sí es mucho lo que se ha prevenido. Pero desde que estoy dando hierro, si lo de Villa del Sur son, es decir, y tengo el cambio de los niños antes de empezar el hierro y después de empezar el hierro. Entonces, pues hay muchas cositas que me gustaría mostrarles, pero de todo esto, hacerles sentir que a esto no llegué ni porque soy internista, ni porque soy nefróloga, ni porque estudié, ni porque no estudié, sino porque amé. Amé y me dolió Siloé y me dolió
por qué el desarrollo de los chiquitos de aquí era más lento, el perímetro más pequeño, era anatomía y función más rezagada. Y hoy, hijita, ¿y qué componente es? La lengua. Doctora Sofía, ¿y cómo llegó a Siloé? Llegué a Siloé porque en la Fundación Éxito, que ha sido la persona que nos ha financiado desde el año 2006, porque nosotros, el premio que se ganó mi papá con esa publicación nos duró casi 20 años. Nosotros teníamos la plática metida en la FES. Ustedes están muy chiquitos para conocer la historia, pero la FES se quebró. Caímos todas las fundaciones que teníamos la plática en la FES, nos acostamos buenos y sanos y amanecimos en la calle. Y alcanzamos a estar 2 años en la búsqueda, quién nos ayuda, quién nos ayuda, quién nos ayuda, sin platas, bueno, en fin, con muchas dificultades. Y finalmente la Fundación Éxito nos acogió a través de amigos del Valle, que fueron los que nos presentaron a la Fundación Éxito, y desde entonces somos financiados por la Fundación Éxito, no en la totalidad, pero sí parcialmente, con muchas dificultades, porque el Éxito nos da 50 millones de pesos al año, y ahora que estamos haciendo proyectos de más envergadura nos está soltando un poquito más, pero así todo hemos pasado. Yo en este momento tengo cerrado Villa del Sur, no tengo con el Palacio, tristemente, porque son referentes, eso fue lo primero que aprendí, cada comuna es un universo, es un universo. En Villa del Sur, cuando hablamos, yo tengo 4 parámetros que son como el esquema con el que funciono, que son lectura, música, relajación, música, lectura y talleres. Y dentro de talleres tengo de todo, talleres de manualidades, talleres de culinaria, talleres que van paseo. Por ejemplo, el próximo viernes, si quiera venir, nos vamos de paseo con guitarra, con limonada, con crispetas, a todos los paraderos del mundo. Y en cada uno nos sentamos, tiramos tapetes, nos sentamos a tocar guitarra, leemos un librito, seguimos con el siguiente, y el otro, y nos devolvemos. Ese es el paseo de la camino, el que quiera venir este invitado. Porque dentro de talleres también está gozar. Ya, acuérdense que los niños y las embarazadas, los niños menores de 3 años y las embarazadas no caben en ningún parque. Todo el mundo los atropella. ¿Quién les da papaya para un rodadero? Nadie. Entonces hay que ayudarlos a aprender a divertirse juntos. ¿Ya? Que una mamá sea paciente. Les presto, por ejemplo, un parlantico y no he podido montar yo digo que la charranga el fin de semana, que en un garajito se reúnen las mamás que tienen niños de esas edades para montar algún sitiecito donde alguien les lea un librito. Estoy asociada con el programa de abuelos cuentacuentos. Tengo una abuela cuentacuentos fenomenal. Una tarde me le lee a las embarazadas, otra tarde a los niños. Ella una semana es para los chiquitos y otra semana para las embarazadas. Y alianzas, si doy, por ejemplo, con la música. En esa época, cuando hubo el problema, el Éxito nos financió un diplomado en la Universidad ICESI. El Éxito cubre niñez y la Fundación Saldarriaga Concha, niños con discapacidad y adulto mayor. Entonces nos reunieron a todos los que trabajamos y nos financiaron un diplomado de año y medio en ICESI sobre gerencia institucional. Y dentro de la tesis del grado, yo pedí una segunda sede y quería que fuera Siloé, porque yo pasaba toda mi vida por aquí, yo veía el Siloé, y para mí Siloé tenía un magneto que me llamaba y aquí paré. Pero con este jovencito, con Diana Castillo, que se lo agradeceré eternamente, con Siloé, fueron los que nos abrieron el espacio y nos presentaron aquí. Y aquí estamos desde el año 2008, feliz de la vida. Tanto que tuve la comunidad, fui cojonuda en tomar la decisión de cerrar donde nací y quedarme aquí. Y en este momento tengo cerrado Villa del Sur sin decirles que cerré. Yo les digo, no es cerrado, estamos en stand-by hasta que consigamos recursos. ¿Cuándo? No sé, pero estamos en eso. Pero hay una pregunta que yo dejo responder ¿Qué se espera qué? Este médico de formación. ¿Qué esperaría yo? Útil y simple para la sociedad. Que no haya la exclusión, que fue lo que inicialmente les quería contar, que es cuando va una mamá de mi fundación con unos persantiles por encima de 70 en todo, y cuando leen un persantil de perímetro cefálico de 70%, si es el hijo de nosotros o el del médico, es que es muy inteligente. Pero cuando es un niño de Siloé,
prostática y hidrocefálica y termina con escuencia. Esa es la verdadera instrucción. Y eso también lo aprendí yo. Y soy de la del Valle. Es decir, yo soy médica e internista de la del Valle. Soy nefróloga de un lado. No estamos acostumbrados a creer que eso es real. Y cuando yo les muestro cómo vería que esa mamá grabó al médico, le dije, lleve el celular, me paraba la respuesta. Obviamente el médico salió del hospital, porque aquí en Siloé. ¿Qué llevó? ¿Qué resultado? Yo le entregué las gráficas porque cuando van a control de crecimiento y desarrollo, yo les digo, vayan y muestren orgullosos cómo está su culito. Pero ¿por qué no? Si es su triunfo. Entonces les entrego las gráficas del WHO, se las imprimo y se las doy. Vaya, lleven. Y la mamá le decía, doctor, ¿usted cree que un niñito tan lindo y tan avispadito puede ser hidrocefálico? Ay, no, ¿cómo va a ser, doctor? Pues usted verá, señora, si se va con el entripado adentro. Claro, viene una mamá y me dice, doctora, ¿usted mete las dos manos en la candela para no hacérsela? ¿Cómo le decís a una mamá cuando ya le metiste la duda de que obviamente no lo es? La mamá tenía razón, ¿cómo vas a creer que un niño tan pilo, bien vestidito, nutridito, bueno en peso, bueno en talla? Pero tú dices que la duda del médico surgió porque era un niño de aquí. Sí, pero claro, porque es que eso es lo que aprendemos. Percentiles de perímetro cefálico altos, sobre todo de perímetro cefálico. El largo y el gordo, mi amor, en alto y en ancho hay de todo y en todas partes, pero en perímetro cefálico. Bueno, cuando hay un percentil de perímetro cefálico, de verdad, si es el hijo de uno, es, uy, es que se cagó una villa, es que culimbo, que papá muy brillante, es que... Pero, ¿esto a qué va? Ya, a que tenemos marcaciones históricas dentro de la educación médica de parámetros referentes frente a nutrición y frente a pobreza, que todavía no tenemos conciencia de que pueden cambiar, y sí pueden cambiar. Y ustedes son los llamados a cambiar. Pero a cambiar cuando uno abre el corazón y da la oportunidad. Porque si uno parte de la base de que eso no va a existir nunca, pues nunca lo va a leer. Uno cuando no piensa en un diagnóstico, no le cruza. ¿Por qué uno como médico no debe ver familia? Porque yo no quiero ver cáncer en mi mamá, entonces no la cojo. No soy imparcial, pero realmente uno se sorprende. Hoy en día, estas madres, ¿por qué insisto yo en más cultivar en la madre el reconocimiento personal? Porque yo sé que académicamente los muchachitos le van a sacar pico en lana, pero lejos, porque tienen acceso al computador, que la mamá ya se quedó. ¿Pero en qué no se queda la mamá nunca? En valores, en amarlo, en reconocerlo, en estimularlo, en decirle que es el mejor, en decirle que es pilo, en decirle que cree en él, en decirle que es bueno, en decirle que vale la pena, que luche, que no se mame, que no se joder, que dele, que dele, que dele, que dele. Eso es lo que hace que jamás la madre cambie como referente en el alma del niño. Que es lo que uno ha tenido la oportunidad de tener en su pecho. Y que yo creo y ojalá que todos podamos decirlo, ¿ya? Porque realmente para muchos de estos niños, ¿quién se vuelve el referente? O la profesora del jardín, porque es que aparte de lo que hacemos salud, que es el más atropellador de todos, viene después educación y el niño llega de la primer día de escuela diciendo, no mamita, es que no es como tú dices, sino como dice la profe. Entonces la mamá ya no es referente. Desde que la mamá está en embarazo, el niño está oyendo, y usted se embarazó de 15 años, y usted, no vayan a creer que el niño no oye. Y cuando ya nace, ¿por qué no le hizo? ¿Por qué no le quitó? ¿Por qué no le digo? Es hidrocefálico, es flaco, es gordo. Dígame una vez contra 100 que le han dicho, señora, la felicito, me siento orgullosa de que usted sea mi paciente y de que su hijo sea su hijo. Ojalá tengamos la generosidad de aprender a hacerlo. Ojalá tengamos la sensibilidad de saber hacerlo. Porque todo el tiempo le hemos dicho al niño, su mamá no vale, su mamá no sirve, su mamá llega tarde, su mamá no pudo, su mamá lo dejó, su mamá.
¿Creen que el niño no oye? ¿Creen que el niño no entiende? ¿Qué tiene que hacer la mamá? El contrapeso de la carga de lo que somos salud y educación. Y para eso se necesitan cojones. Y a estos seres se los han quitado desde muy chiquitos. Entonces, yo sí pienso que la labor es sacudirnos. No es que la academia no valga, pero academia sin afecto y la lectura sabia que te da el afecto, no existe ninguna mejor. Y eso, si hoy se llevan eso de mí, vea, me doy por bien servido. Y los espero, de verdad, el que quiera venir. No, téngalo por seguro. Yo, con la universidad y con SIDOC, que sobre todo SIDOC es de un compromiso infinito y nos ofrece que todo el niño que egrese de la fundación y llegue hasta los 6 años aquí, le ofrecen pertenecer al grupo musical, los tambores de SIDOC, o a la orquesta sinfónica, o a fútbol. Y del 16 a los 21. Y a los 21 estoy tratando de quebrar a la Buenaventura Progresiva de Estudiantes de los 21 a los 25. ¿Ya? Ese es el siloeño del siglo XXII. Ese es el siglo XXI. No, qué maravilla. Entonces, Para su papá, para usted, de verdad que es una experiencia, un testimonio Y ustedes son más de buenas estudiantes en esta que les ruta. tocó, muchachos, en serio. Vea, yo, doctora, en serio le digo voy algo. a dejar a esta niña aquí porque estaba en la reunión. Ellos son estudiantes de segundo semestre de medicina y estamos en una práctica de salud pública. Están empezando toda la práctica. Y ayer justamente, yo no creo en las conciencias, pero sí en las diosidencias, aquí estamos. Ayer justamente estuvimos en una discusión muy fuerte sobre el valor del afecto en la relación médico-paciente. Solo conversamos ayer de cómo el sistema nuestro, centrado solamente en lo biomédico, ve el afecto como un enemigo. Lo ve como enemigo. Más que el miedo, como un factor de miedo y de miedo a acercarse. Detrás de toda la violencia no hay miedo. Yo llevo 10 años aquí en Sangre y nunca, créanme, yo soy muy fresca, pero nunca en mi vida he tenido ni una mala mirada, ni una mala expresión, ni una mala miedo. Estar aquí, nunca en mi vida, nunca. Tenemos la estadística que me gustaría mucho, es decir, si hay posibilidades, yo con mucho gusto, Quiero anotar su contacto. yo te doy una tarea, cuando quieran, mostramos datos, mostramos el W